Una crítica del materialismo. 1. Visión materialista de la materia. La doctrina materialista se encuentra muy bien planteada en Lucrecio Asterisco, cuya posición, heredada de Demócrito y de su tan admirado modelo filosófico, Epicuro, no ha sido mejorada sustancialmente desde el primer siglo antes de Cristo. El mismo Epicuro fue heredero consciente de una larga tradición de desdivinización del mundo por parte de la filosofía griega, un proceso cuyos antecedentes se remontan a varios siglos atrás en el mundo hebreo de los profetas, aun cuando en este último caso según una línea diferente que conducía a un sistema monoteísta trascendental. La desdivinización griega fue elaborada, entre otras líneas de especulación, por el pensamiento de Leucipo, Demócrito y Epicuro, un pensamiento que fue más allá de la negación de los dioses, especie de bienaventurados superhombres desinteresados de la humanidad, y culminó en un materialismo ontológico. Para Lucrecio, la materia es eterna, porque todo lo que existe no pudo haber venido de la nada, como lo afirma la religión judeocristiana, poniendo a un Dios creador que sacó al mundo ex nihilo. En dos razones apoya Lucrecio la idea de que solamente existen partículas elementales, invisibles, átomos, y espacio vacío en donde se mueven, chocan y se desacoplan. La primera es la falacia que implica el invento de los dioses, los cuales no han hecho otra cosa que poner obstáculo a los hombres por su ineptitud para servir como causas intellig, GSD-R, fenómenos y de iluchos, y a segunda es la enseñanza de os epicúreos que descarta la suposición de que el universo está hecho de fuego, tierra, aire o de alguna olía materia, va que tal suposición de los fisicistas, presocráticos, no puede satisfacer nuestros sentidos. Lo verdadero y lo falso se decide por la percepción de ahí sentidos, nuestros únicos guías seguros. Así, desde el principio, el poema de Lucrecio declara implícitamente su propósito: invalidar la ideología griega, creencia en los dioses mitológicos y en el primer motor aristotélico, y la metafísica griega desde Tales a Platón, esto es, todos aquellos sistemas que separaron el conocimiento del mero condicionamiento de los sentidos. Es innecesario decir que, según Lucrecio, la materia y el espacio son infinitos. El vacuum y los cuerpos se suceden unos a otros en una yuxtaposición sin fin. La suma total del universo es eterna, no habiendo espacio exterior donde pueda escapar la materia, ni materia que pueda entrar y desintegrarla por la fuerza del impacto. De lo cual se sigue que el problema del origen es remitido a la materia, es decir, a las causas mensurables de lo que ahora existe. El cielo y la tierra derivan de la concentración inicial de la materia, ser último, como hemos visto, eterno. Lucrecio insiste en que los átomos no se colocan a sí mismos en orden según un acto de inteligencia, sino que se deslizan en números infinitos a través de un tiempo infinito, chocando y trabándose entre sí con la ayuda de pequeños ganchos que se desenganchan luego, listos para otras combinaciones. En el tiempo infinito disponible se efectuaron todas las combinaciones posibles, y a lo largo del proceso se untaron aquellos átomos cuyos repentinos encuentros formaron la Tierra, el mar y las razas. Una teoría como la descripta debe dar por sentado que los cuerpos materiales generadores dan origen a distintas cosas y luego las disuelven. Los huevos se transforman en gallinas, los gusanos brotan de la tierra, lo sensible puede ser generado de lo no sensible. Sostiene Lucrecio que todo lo que vive, emocional o mental, puede ser explicado por los diversos movimientos de los átomos, todo, podríamos agregar nosotros, excepto aquellos movimientos mismos, su ordenación, su regularidad y su siempre creciente organización. Sin embargo, perdónesenos una crítica anticipada. El dolor, explica Lucrecio, es causado por la descolocación de los átomos a causa de alguna fuerza. El placer se experimenta cuando los átomos retornan a su lugar, el entendimiento y el alma están compuestos por partículas tan excepcionalmente pequeñas que pueden ser movidas por un pequeño impulso. Las percepciones mismas que afectan la mente son imágenes de cosas que producen un impacto sobre nuestros ojos, y las imágenes mismas son como la piel exterior de los objetos que se desprende de ellos al modo de una capa exterior, o como partículas sutiles que se despegan de los objetos, entran en nuestra cavidad nasal y son percibidas como olores. Al mismo tiempo que observamos críticamente esta doctrina, permítasenos examinar una de las últimas obras de un filósofo materialista en nuestro tiempo, Feyerabend, así como detectar los rasgos idénticos que conserva el materialismo a través de los diferentes períodos de la historia.
Naturalmente, el profesor Feibleman dispone de los últimos datos científicos y de los instrumentos por los cuales los hombres de ciencia han logrado obtenerlos. Su objetivo, como veremos, es también semejante al de Lucrecio, aunque más explícito: ofrecer a los hombres el proyecto de una reconciliación entre sus cosmovisiones conflictivas, así como la posibilidad de una armoniosa mentalidad de coexistencia. La religión no sería un factor de división, y las diferencias metafísicas quedarían resueltas en la flexibilidad de la fe. El supuesto básico tanto en 1970 como en el siglo I AC es que solamente existen partículas materiales, átomos, pero que el átomo nuevo es complejo, y sus niveles y propiedades indefinidamente analizables hacen posible que las partículas sustenten no solo propiedades físicas tales como la masa, densidad y dimensión, sino también todas las cualidades que antiguamente se asentaban tan solo en los valores espirituales o, según el idealismo, en la conciencia del sujeto humano. Lucrecio no decía otra cosa cuando sostenía, más tarde John Locke retomaría este argumento, que las partículas primarias de la materia no tienen color, calor, frío, gusto u olor, lo cual no significa que su agrupamiento accidental, fortuito y sin finalidad, no sirve como punto de partida para la producción de una substancia y ni de criaturas vivientes. Los hechos que establecen tanto Lucrecio como Feibleman son los mismos, solo que este último hace uso de la terminología moderna. Sigamos la exposición de Feibleman: la materia está conglomerada, pero los conglomerados están separados por grandes extensiones. La materia más compleja es aquella capaz de sustentar los valores más elevados. Hay una evidencia considerable de que la vida se produjo espontáneamente a partir de materiales inorgánicos. Como resultado de procesos físicos y químicos no vivientes, las células se combinan en organismos. Los organismos se combinan en sociedades, la serie es continua y la línea divisoria entre lo inorgánico y lo orgánico es muy sutil y quizás inexistente. El espíritu es la naturaleza que se hace autoconsciente. El hombre es un complejo objeto material que sobresale por encima del bajo nivel del resto de la naturaleza material. Hasta aquí llega la teoría de Feibleman o de Lucrecio sobre la estructura de la materia, el pasaje desde lo inorgánico a las formas orgánicas de existencia, el surgimiento del espíritu, la quiditas del hombre. Antes de pasar al tema de la naturaleza de la sociedad, de la cultura y de la religión, detengámonos por un instante y examinemos el carácter de los argumentos de Feibleman y de Lucrecio. Ambos usan un lenguaje que, por más buena voluntad que se ponga, no puede llamarse genuinamente científico. Lucrecio habla de un agrupamiento de átomos accidental y sin finalidad. Tanto él como Feibleman hablan de una materia compleja capaz de sustentar propiedades inmateriales. Feibleman las llama valores. Ambos concuerdan en que la vida se produjo espontáneamente, que las células se combinan en estructuras superiores, que la línea divisoria tal vez no existe, que la mente es la naturaleza que se autoconsciente, que el hombre sobresale, aunque de manera insignificante, del resto de la naturaleza. Si ahora miramos las palabras subrayadas, encontramos que han sido propuestas como soluciones, cuando en realidad solamente se limitan a reformular los problemas. Ellas confiscan, en beneficio del sistema de Lucrecio y de Feibleman, lo que es misterioso en la vida, el pensamiento, el hombre, la conciencia, la cultura, considerando que esos misterios quedan solucionados por el uso de palabras que no son otra cosa sino una cobertura de los mismos problemas. Sin embargo, esos problemas subsisten. ¿Por qué las partículas materiales se combinan en estructuras complejas? ¿Cómo lo inorgánico produce espontáneamente la vida? ¿Qué sucede a lo largo de la línea divisoria entre lo inorgánico y lo orgánico? ¿Cómo la mente se hace autoconsciente? ¿Por qué el hombre sobresale por encima del resto de la naturaleza, aunque solo sea de manera insignificante? La única respuesta que recibimos en este primer nivel de nuestras preguntas pudiera ser formulada así: las cosas mentales no son sino la complejificación de las cosas materiales. A partir de lo cual delineamos nuestro primer nivel de respuesta en esta forma: la materia complejificada no es ya materia, sino materia más una adición extraña, no material, resultado de una intervención extraña y aparentemente inteligente. Los argumentos de Lucrecio y de Feibleman conducen a una tesis más bien patética según la cual mientras la materia es algo tosco, el espíritu, que es también material, es sutil. El pensador romano insiste en que los átomos que componen el agrupamiento mental son extremadamente pequeños.
sutiles, rápidos y semejantes al humo, en un estado casi líquido como el mercurio, en un estado de equilibrio inestable al modo de un montón de semillas de amapola que al menor soplo chocan y se dispersan en todas direcciones. La versión moderna que el pensador norteamericano hace de esta descripción está tomada de Arthur R. Von Hippel, cuyo artículo él cita aprobando: si pudiéramos tener una visión penetrante como los rayos X, el mundo molecular nos aparecería como un tejido aéreo de nubes de electrones, anclados en determinados puntos de carga positiva. Estos puntos, examinados bajo un poderoso microscopio, se resolverían en fuentes esféricas de potencia que contienen los núcleos, profundamente compactos debido a su gran masa. La descripción de von Hippel-Feiblemann nos presenta una imagen del mundo invisible mucho más complicada de la que jamás se hubiera atrevido a intentar Lucrecio, y la imaginación la puede seguir solo a costa de un gran esfuerzo. Quizás en algún momento la explicación pudiera parecer más profunda que la de las semillas de amapola de Lucrecio. Sin embargo, ¿por qué detectaremos menos espiritualidad en las semillas de amapola que en las fuentes esféricas de potencia? ¿Por qué tendríamos que aceptar, en otras palabras, que cuando la materia es analizada microscópicamente hasta sus últimos reductos es más espiritual, y sustenta más valores que cuando no es analizada de esa manera? El argumento de que la materia es extremadamente refinada y de este modo más cercana, o quizás idéntica al espíritu, es tan solo el torpe tributo de un materialista a la espiritualidad. Sin embargo, un materialista debería decir que el espíritu no es una materia rarificada, refinada, así como, a mi parecer, deberían afirmarlo también Heisenberg y Niels Bohr, para los cuales el principio de indeterminación y los insondables saltos de neutrones de una órbita atómica a otra no son hechos sujetos a libre discusión. Hay dos ámbitos aquí, dos principios, ninguno de los cuales puede ser reducido al otro. En otras palabras, el universo y nuestra experiencia de él no pueden ser explicados por una ontología monista. 2. Visión materialista del hombre y su quehacer. Debemos ahora investigar las ulteriores afirmaciones del materialista en relación a la cultura, la religión, la política, la moral, cosas acerca de las cuales tenemos una experiencia más próxima que la que poseemos de la estructura de la materia. Lucrecio nos dice que la naturaleza clama tan solo por dos cosas, a saber, un cuerpo libre de dolor y una mente liberada de preocupación y de temor, en orden al goce de sensaciones placenteras. Tenemos, sin embargo, serias dudas de que, por ejemplo, el temor a la muerte, que aparece como uno de los primeros problemas por resolver en la lista de Lucrecio, pueda ser disipado con el argumento de que el hombre se aflige respecto a la muerte porque se ve a sí mismo como un cadáver, ya que nadie, desde luego, ha experimentado la muerte. Sin embargo, Lucrecio va más allá en su intento por tranquilizar a Memmius, a quien la obra está dedicada, asegurando que el cadáver que el hombre ve con su mente no es el mismo sino un grupo de átomos en proceso de desintegración y que no deja nada detrás, alma, que pudiera ser llamado conciencia, memoria o uno mismo. También el profesor Feiblemann intenta ir más allá de su propia convicción respecto a que exista solamente la materia y sus movimientos. Llama, por ejemplo, bondad, a una propiedad de la materia que corresponde en el mundo moral a lo que la gravedad es en el mundo físico. Este argumento fue usado en el siglo pasado por Auguste Comte, Fourier y Oiros, fundadores de la sociología y del positivismo político, que creyeron haber formulado las leyes de las relaciones sociales, asentadas con tanta seguridad como las leyes de Newton. Feiblemann va más lejos que ellos, aunque repite algunos de sus argumentos e imágenes favoritos. Nos dice, por ejemplo, que la cultura comenzó con el primer mono que se cansó de trepar. La vida arborícola no presentaba peligro para los animales más grandes y pocos problemas de supervivencia. Pero una vez que se hallaron en el llano y en las extensas praderas, la situación se hizo diferente. La conciencia, nos dice también, es un tipo de atención, y como los neuropsicólogos lo han mostrado, la atención depende de la irrupción de novedades. Como después de la muerte ya no hay novedad que irrumpa, no habrá conciencia. Ahora, como antes, examinemos las tres expresiones subrayadas. Si, corno sostiene Lucrecio, nosotros, compuestos de cuerpo y mente, estamos hechos de átomos y así también lo está el mundo exterior, incluso nuestras imágenes sensoriales. ¿Por qué desearía la mente, un agregado L átomos, clamar por la liberación de la preocupación y del dolor, otro agregado de átomos?
De hecho, aun cuando el dolor pudiera ser producido por una simple colisión, aún en este caso deberíamos distinguir el hecho físico de la colisión y el hecho mental. De llegar a ser conscientes de ello, indudablemente la preocupación no puede ser explicada por colisiones de átomos. En otras palabras, la colisión de átomos no da una explicación adecuada a tales experiencias, aunque éstas sean de un orden mínimamente superior, tales como el dolor, el placer, los sentimientos, los temores, ya que, como insiste Lucrecio, las mismas partículas primarias no sienten nada, así como no tienen color o gusto. Feibleman no va más allá que Lucrecio cuando intenta persuadirnos de que la materia puede dar razón de la conciencia y de la cultura. La conciencia, nos dice, es una especie de atención bajo el impacto de una novedad que irrumpe. ¿Por qué entonces esa novedad puede darse solamente en ciertas cosas y no en otras? ¿No indicará esto que el valor de la novedad que irrumpe y la capacidad de atención dependen también de aquel que los recibe? Pruebe de introducir alguna novedad en un cadáver, no tendrá éxito. Hay algo que ya no permanece en el cadáver, a saber, la vida. Si aceptáramos su presencia y reaccionara a la novedad que irrumpe, de hecho la registraría como tal y por ende la atención culminaría en un resultado. Feibleman también nos dice que un mono se cansó de trepar, descendió del árbol y enfrentó los nuevos problemas de la pradera. Desmond Morris, en El mono desnudo, argumenta en forma idéntica. Y así también lo hacen muchos otros que sostienen que la civilización o la humanidad comenzaron precisamente cuando el primer animal fue capaz de transformar su dedo pulgar de tal modo que el pie se convirtió en mano, la cual es un instrumento prensil. Así fue capaz de permanecer de pie, levantó su cabeza del suelo y miró hacia el cielo, desarrolló pensamientos, etc. Cualquiera sea la interpretación que atribuyamos a tales estadios presuntamente históricos o evolucionistas, volvemos a lo establecido por Feibleman, a saber, que un mono se cansó de trepar. ¿Están tan seguros Feibleman y Morris, pues de Lucrecio nada sabemos, que el mono que se cansó de trepar y comenzó así un nuevo tipo de vida, era un mono? Puesto que descender del árbol no fue obviamente el capricho de un mono que inmediatamente lo transmitió a los otros monos, y puesto que todos los otros monos permanecieron en los árboles, podemos asegurar con certeza que el único que descendió permaneció en la pradera y allí sobrevivió con éxito. Era ya realmente un ser humano. Adviértase la similitud de la argumentación del materialista cuando se refiere exclusivamente a la estructura atómica de las formas orgánicas e inorgánicas, o cuando se refiere tan solo a la materialidad de las formas vivientes y pensantes, el hombre, la cultura, la moral. Hemos visto anteriormente que para él las cosas de la mente no son sino complejificaciones de cosas materiales. De los argumentos luego examinados agregamos ahora que en su sistema el hombre no es más que un mono que se ha apartado del árbol. Ambos argumentos contienen todo el proceso de enriquecimiento, de lo material a lo mental, del mono al hombre. Pero de tal modo que allí no aparece ningún enriquecimiento, ningún plus. En verdad, deberíamos decir, ya lo hemos dicho, la materia complejificada no es ya materia, sino materia más algo que se le añade desde afuera. De la misma forma, un mono se cansó de trepar, etc., apartado del árbol no es ya un mono. Es un mono más algo que se le añade desde afuera. Que llamemos a estas adiciones vida en el primer caso y alma. En el segundo no es este el punto importante. De cualquier modo, lo que se añade no puede ser de la misma naturaleza que la de aquello a lo cual se agrega. El principio monista no puede explicar la diversidad de los fenómenos, y dado que la ciencia es un método sistemático de explicar los fenómenos, el principio monista no es capaz de explicar la misma ciencia. Esta tesis ha recibido llamativas confirmaciones en el presente siglo. Lucrecio se vio obligado a poner como un axioma que los átomos no tienen principio ni fin. Sus conglomerados se desintegran y luego algunas de sus partes componentes se reintegran en otros agregados, tanto la mente como el espíritu tienen nacimiento y muerte, p. 99, asegura al lector. Ahora bien, los átomos no tienen principio ni fin. Sin embargo, la ciencia afirma hoy que el universo tuvo un principio, y esta afirmación se basa en el análisis espectral. El universo que se expande y sus galaxias que se desplazan desde un punto central, indican que hubo un principio a partir del cual todo surgió. De manera semejante, si la materia fuere todo y ella explicara por sí misma todas las ulteriores complejificaciones,
la ciencia hubiera debido hallar en algún lugar la materia prima, no estructurada, no organizada, en un estado de caos como la describen los mitos de las antiguas cosmogonías. No es este el caso. La materia está en todas partes en un estado organizado, y sus partes se encuentran informadas por algo que no es materia. Las mismas dificultades surgen en las ciencias de los organismos vivos y en las ciencias del hombre. A pesar de entusiastas esfuerzos, los bioquímicos no han llegado a encontrar la fórmula de la vida, y si algún día la hallaran, no serían capaces de demostrar que la fusión de determinados ingredientes creó efectivamente la vida o si algo fue agregado a esos ingredientes fusionados para hacerlos vivir. Los teóricos de la evolución no han encontrado hasta ahora el eslabón perdido, el mono que se apartó del árbol, y por este motivo aún no han encontrado la razón por la cual algunos monos en un determinado momento se cansaron de su existencia arborícola. En contraste con esto, todo lo que conocemos sobre el hombre nos muestra que es un ser incomparablemente superior a sus componentes materiales, capaz de lo abyecto y de lo sublime, de emociones y de comprensión, capaz de hacer preguntas científicas y metafísicas sobre sí mismo y sobre los otros, capaz de imaginar cosas que existen y que no existen. El argumento de Lucrecio de que la materia y el movimiento fortuito de la misma dan una explicación satisfactoria a todo lo que existe no es aceptable. Esto meramente agrega, en la propia obra de Lucrecio y de sus contemporáneos, el argumento del tiempo infinito al argumento mecanicista. Aun en el caso de que hubiera un tiempo infinito del que la materia pudiese disponer para realizar todas las permutaciones y combinaciones posibles, en el curso de esa experimentación necesariamente se encontrará que, por encima de los conglomerados, en último término conoceríamos algo que designaríamos como una suprema inteligencia, con capacidad ordenadora. Sin embargo, como dijimos antes, no hubo tiempo infinito disponible para la materia y aunque hubiera habido, se debería explicar por qué esas permutaciones y combinaciones se engarzaron entre sí. ¿Qué o quién o por qué estaba experimentando? Supóngase, sin embargo, que gracias a combinaciones y transcombinaciones fortuitas surgiese un determinado orden. Es obvio que tal modelo ordenado, producido por el azar, no se reproduciría de nuevo por azar. Después de la primera instancia, los elementos que han producido el modelo ordenado caerían en distinto orden y producirían un modelo distinto. Sin embargo, aún de acuerdo a las hipótesis evolucionistas, se da una secuencia ordenada que va desde los peces y los saurios, a los mamíferos y al hombre, y esto en el curso de millones de años. ¿Por qué, después que surgieron los peces, los componentes materiales no cayeron en distinto orden y produjeron, por ejemplo, sierras y nubes? ¿Por qué se ha dado una transmisión orgánica hasta el hombre? Parece que la respuesta a todas estas preguntas es que una fuerza, una inteligencia, un ingrediente que no es parte de la materia dirigió los cambios, el crecimiento, la adición de ese plus al estamento inferior para elevarlo a un nivel superior. ¿Cuál es la razón para argumentar que el poder creador responsable de ese plus debería ser atribuido a la misma materia? Muchos científicos y filósofos reconocieron espontáneamente su fracaso al proponer una explicación científica a la constitución orgánica de los seres vivientes. De manera semejante, los físicos se ven hoy confrontados con los problemas estructurales que surgen de la física molecular. Sin embargo, como subraya Etienne Gilson, los científicos prefieren introducir dentro de la física nociones no mecánicas de discontinuidad e indeterminación antes que recurrir a algo semejante a un plan. ¿Por qué los científicos, seres eminentemente racionales, pregunta Gilson, prefieren a las simples nociones de plan o intencionalidad, el telos de Aristóteles, en la naturaleza? Las nociones arbitrarias de fuerza ciega, azar, emergencia, variación repentina y otras similares? Simplemente porque ellos prefieren mucho más una completa ausencia de inteligibilidad a la presencia de una inteligibilidad no científica. Esta preferencia es llamada hoy reduccionismo, la explicación de lo superior por lo inferior, de lo más articulado por lo menos articulado, el fenómeno complejo por sus componentes simples. Claude Tresmontant escribe, tratando de esta tendencia o hábito mental, que a los ojos de un ateo la aparición de un nuevo y radical orden ontológico es una cosa escandalosa. Consecuentemente, se hacen esfuerzos por reducir la originalidad y especificidad de lo viviente y de lo pensante a lo material. ¿Por qué esta preferencia? ¿Por qué estos esfuerzos?
¿Por qué nos encerramos en este dilema? 1. O atribuir a la materia propiedades creadoras, o 2. Negar la posibilidad de cualquier explicación acerca del P.U.S. que hace que algo de materia irrumpa en el mundo de la vida y del pensamiento. Es tan contrario a la experiencia poner dentro de la materia, como atributo suyo, todo aquello que sucede manifiestamente fuera de ella, como es intolerable para la inteligencia renunciar al deseo de explicar la vida y el pensamiento simplemente, porque los materialistas dicen que el paso de la no vida a la vida nunca podrá ser observado. La razón que se encuentra detrás de la decisión materialista no es difícil de explicar. Según esa apreciación, el concepto de Dios ha sido primero una cobertura histórica para la ignorancia, y luego un secreto deseo de producir el descarrilamiento de la teoría mecanicista sobre la explicación gradual de la estructura y movimientos del universo. Dios permanece, cree el materialista, no solo por reacción social y política, no solo por oscurantismo en el pensamiento y en las actitudes, sino también por el intento de introducir el misterio en los intersticios del conocimiento concreto y empírico. La tarea del misterio, a su vez, es la de extenderse más allá de su propio campo y finalmente crear dudas sobre el conocimiento empírico. Es un elemento que irrumpe en la espesa malla del conocimiento verificado y luego verificable. El que tiene inclinaciones religiosas, escribe el profesor Feibleman, siempre ha rechazado el materialismo. Pero, insiste frecuentemente en su libro, nuestro conocimiento de la materia ha sido tan completamente alterado que no se justifica la desaprobación del materialismo por motivos religiosos. La materia es ahora entendida como un estado de equilibrio de fuerzas minúsculas que mantienen reunido un cierto número de componentes. En sus distintas fases puede ser inerte o cinética, intercambiable en energía y por ello dinámica. Es porosa y contiene más espacio vacío que materia. En lugar de los antiguos 4 elementos, hay ahora 32 partículas, 16, con sus respectivas antipartículas. 4 de esas partículas son estables. Y así sucesivamente. Sigue proponiendo argumentos literalmente desesperados en orden a persuadir de que la materia es tan impredicable, tan similar a la vida, tan engañosa, tramposa y llena de sorpresas que uno debería imaginársela como si tuviera una cualidad vital, un alma. Un simposio científico en Moscú, 1957, en su declaración final, con menos vehemencia que el profesor Feibleman pero con parecida superficialidad, arroja a la cara de los obstinados teístas. Los estudios puramente químicos del origen de la vida en este planeta sugieren que la creación de alguna forma de organización compleja y automultiplicable de materia es el resultado completamente claro que extraemos del análisis del primitivo medio ambiente del elemento Tierra. La declaración final agrega con desarmante ingenuidad: tal ambiente apropiado no requiere una definición demasiado rigurosa. A través de estos textos se admite implícitamente que en alguna materia se encuentra la adición, el plus del que hemos estado hablando y que explica que la materia en cuestión ya no es más materia informe. Sin embargo, el materialista, aun a riesgo de contradecir su propia doctrina, no puede dejar de poner el principio del plus dentro de su única substancia, invalidando así su propia afirmación de que hay una substancia única. Sin embargo, Michael Polanyi hace notar que las operaciones L un nivel superior no pueden ser explicadas por las leyes que gobiernan las operaciones particulares del nivel inmediatamente inferior. No se puede derivar un vocabulario de la fonética, una gramática del vocabulario, un uso corriente de la gramática no explica el buen estilo, y un buen estilo no provee el contenido de una prosa. La única desesperada objeción que el materialista puede poner en contra de esta presentación de los fenómenos es que la designación de los niveles con los términos de más elevado y más bajo es arbitraria, es decir, un juicio valorativo sin fundamento en los hechos. Como podemos recoger de otras afirmaciones de Polanyi, los biólogos, usando estos y otros argumentos más radicales, tratan de exorcizar la teleología, esto es, todo plan inteligente, de las observaciones científicas, con la esperanza de que todo pueda quedar eventualmente reducido a la química y a la física. Neurólogos como Ebb declaran que la conciencia es una hipótesis, no un dato, o como Kubik, que es un concepto operativo y que aunque la conciencia es útil sin embargo realmente no existe. 3. El materialismo, una constante en la historia.
El precedente estudio comparativo de Lucrecio y James Feibleman muestra que, hablando en términos generales, no hay nuevos argumentos en favor de la tesis materialista, sino solo una nueva y más refinada terminología, gracias a los nuevos y más precisos instrumentos de investigación. Pero en este sentido podemos destacar como algo notable que con el solo poder de su intuición y razonamiento, Lucrecio, Epicuro, Demócrito, ha encontrado los principios explicativos básicos en los cuales los materialistas posteriores solo fueron capaces de hacer retoques, pero no cambios sustanciales. En verdad ya Platón criticó a los materialistas de manera muy semejante a la que hemos empleado en estas páginas. En las leyes, el personaje llamado el ateniense arguye que ciertas personas hacen que todos los elementos provengan del azar, luego la tierra, el sol, la luna y las estrellas a partir de los elementos, etc. Pero, dice Platón, estas personas invierten simplemente el orden de la generación de las cosas, poniendo el alma al final y la materia al principio. Esta es la causa de su sinrazón, locura. Los estoicos bebieron de la misma fuente, distinguiendo el principio pasivo, inerte, materia informe, y el principio activo, la razón o logos que es intrínseco a la materia. Concluyeron que el logos organiza todas las cosas en y a través de la materia. Solo el universo existe, dice Zenón, como cita Cicerón en De Natura Deorum, y hace uso de la razón porque el universo es la mejor cosa que existe y es mejor usar la razón que no usarla. El universo es, consecuentemente, Dios trabajando en forma inmanente en la materia. De este modo descubrimos el doble origen del ateísmo materialista antes mencionado. Los atomistas griegos formularon una versión que no puede explicar los seres que poseen el plus de la vida, de los fenómenos psíquicos y del pensamiento. Los estoicos griegos formularon la otra versión que admite un principio inmanente de organización y desemboca en un panteísmo materialista. El materialismo se eclipsó mientras el sol estaba amaneciendo sobre la especulación helénica. Los sistemas platónico, plotiniano y estoico prevalecieron posteriormente, hasta que la cristiandad comenzó a extenderse, si bien la misma filosofía cristiana, muy en deuda con Platón, tuvo que sostener un largo combate contra las doctrinas gnóstica y hermética. Ni el materialismo como tal, ni el ateísmo pudieron levantar cabeza durante la Edad Media. Nada volvemos a escuchar de ellos hasta el siglo XVII, y entonces principalmente en Italia y Francia donde revivieron las tradiciones epicúrea y estoica. Esto indicaría, incidentalmente, que los dos grandes sistemas especulativos de la antigüedad, el materialismo y el espiritualismo, gnóstico, hermético, tan solo se habrían ocultado provisoriamente al final de la cultura helenística, y surgieron de nuevo cuando se debilitó el influjo de la Iglesia sobre la inteligencia de los hombres, consecuencia a su vez de la filosofía escolástica tardía, principalmente ocamista, y de la desintegración institucional, la Reforma. En el vacío así creado se introdujeron los representantes de diversos sistemas monistas que rebrotan de la herencia de la antigüedad, descargando todos ellos su furor intelectual sobre el dualismo cristiano. Ernst Cassirer destaca el característico método renacentista que tendía a reducir el mundo intelectual histórico al mundo de la naturaleza y a sus leyes básicas. Este reduccionismo es, por supuesto, el método por excelencia tanto del espiritualismo como del materialismo. En el siglo siguiente, esto es, en el tiempo en que los materialistas italianos eran numerosos en el ambiente intelectual de París y ayudaron a difundir el movimiento libertino, se desarrolló un clima que recordaba los jardines de Epicuro. Se sabe que oficiales de policía acusaron a Teófilo de Biau de enseñar que había que olvidar la religión cristiana y no reconocer a otro Dios fuera de la naturaleza a quien debemos entera sumisión, al punto tal de llegar a ser como animale. Se sabe que Biau puso su confianza en el destino antes que en la providencia porque creyó que la materia era eterna y el alma del mundo. El logos inmanente de los estoicos causa la ordenación de los elementos en formas efímeras, Epicuro. Lucrecio. En las páginas de los Pensées de Pascal la filosofía del libertino está claramente delineada, quizás más claramente que en muchos otros documentos ateo-materialistas contemporáneos. Los espacios infinitos de Lucrecio causan angustia y temor en el alma del libertino, a pesar de que éste presume usar la razón sin prejuicios para la investigación del mundo material, esto sin embargo no lo tranquiliza. De otro modo Pascal no habría situado en la razón el punto focal de la dignidad del hombre a partir de la cual comprehende a Dios.
El mismo Pascal desenmascaró también el circunspecto materialismo-ateísmo de Descartes. Temperamentalmente inepto para combatir a la Iglesia al estilo de Galileo, Descartes introdujo a Dios en su sistema, pero como una adición innecesaria al mismo, que el cognoscente sabría cómo desechar. Para Monsieur Descartes, escribió Pascal, Dios está allí para dar origen a una inicial chiquenaude, pero su posterior utilidad no queda establecida. Por cierto, en su trabajo sobre Mundo, 1633, Descartes afirma el universo material de Lucrecio, extensión, supuestamente creado por Dios, pero en el cual las leyes de la materia están tan maravillosamente establecidos que, aun suponiendo que Dios no creó nada más que materia y movimiento, esas leyes bastarían para que las partes materiales se combinasen entre sí de manera ordenada. La diferencia entre el caos original de los atomistas griegos y el de Descartes es que este último es creado. Las generaciones siguientes, sin embargo, se arrogaron el derecho de ignorar al Creador, de considerar al mundo material como autoengendrado, y a las leyes de la naturaleza como derivadas de la materia misma. Este no es el ateísmo de Epicuro y de Lucrecio, está más cerca del ateísmo estoico y su logos inmanente. Ello fue para contribuir a las difusas fórmulas del deísmo, por un lado, y al materialismo integral, por el otro. El materialismo integral eliminó del sistema cartesiano no solo a Dios, sino también al alma, de modo que solamente quedó el cuerpo cartesiano en el cual el alma no tiene lugar. El cuerpo se basta a sí mismo, se mueve de un modo mecánico, mientras que la conciencia, las emociones y el pensamiento son epifenómenos. Hemos visto anteriormente que esta manera de ver las cosas está aún ampliamente difundida entre los biólogos, neurólogos y otros. Si la conciencia, etc., crea aún un problema, estos científicos creen que será resuelto en el futuro, lo que significa que el pensamiento, la vida, las emociones y la espiritualidad serán reducidas a la química y a la física. Si el cuerpo es independiente del alma y es capaz de funcionar sin ella, entonces todo el mundo material podría ser considerado como capaz de funcionar sin ser informado desde afuera, por un agente no material. Como C.L. Tresmontant juiciosamente observa, la relación de Dios con el universo no es la misma que la relación del alma con el cuerpo. El alma adiciona el plus al cuerpo y Dios es distinto del universo. Materialismo y el ateísmo de los siglos XVIII y XIX tuvieron que eliminar al alma como principio de las funciones corporales, de otra forma Dios también tendría que haber permanecido en el universo. El ateísmo no habría sido absoluto. No es necesario decir que la historia y la filosofía del materialismo continúa en los siglos XIX y XX. El mecanicismo dominó por generaciones las universidades antes que el marxismo lo superara. Actualmente, sin embargo, el espiritualismo predomina en sus formas hegeliana y evolucionista. Con cualquier tipo de disfraz, todos estos sistemas especulativos son de tipo monista. Ellos inficionan la filosofía porque en sus intentos desesperados de explicar todo por la experiencia, en realidad la distorsionan y de esta manera empobrecen al sujeto de la experiencia, el hombre. Escrito por Thomas Molnar.